Oh Jong-song es uno de los pocos desertores norcoreanos que han huido a Corea del Sur por el área de seguridad conjunta de la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Su deserción ocurrió el 12 de noviembre de 2017. Durante su fuga, manejó un auto directamente hasta la línea de demarcación militar que divide ambas Coreas y se estrelló. Después de estrellarse, corrió a través de la línea, mientras le disparaban, hasta que finalmente colapsó del lado de Corea del Sur, a unos metros de la demarcación militar. Fue rescatado por soldados surcoreanos, quienes lo transportaron en helicóptero hasta el hospital universitario a Ho en Suwon. Su condición era crítica, pues había perdido demasiada sangre por las heridas de bala que recibió, por lo que requirió ser operado de inmediato para salvar su vida. El caso resultó en todo un escándalo, ya que los soldados norcoreanos que le dispararon violaron el acuerdo de armisticio al abrir fuego a través de la línea de demarcación militar hacia Corea del Sur. Aunque los militares responsables de los disparos, Corea del Norte tomó medidas severas para evitar una deserción similar, cavando una zanja en el lugar donde se estrelló el vehículo de Oh y se instaló una nueva puerta a lo largo de la carretera a Panmunjom. Este no es el único caso de deserción en Corea del Norte, un país conocido por su autoritarismo y constantes violaciones a los derechos humanos. La de Oh Jong-song es solo una de las historias que te contaré el día de hoy, sobre personas que escaparon del régimen norcoreano. Quédate, pues los relatos te impactarán. Pero antes de seguir, acuérdate de dar like a este video y suscribirte al canal para que te enteres de más historias interesantes. 1. Yeonmi Park. Yeonmi Park huyó de Corea del Norte cuando apenas tenía 13 años en 2007, cruzando el río Yalu, que estaba parcialmente congelado, para llegar a China. Cuando pudo contar su historia, reveló detalles impactantes, pues fue víctima de explotación sexual por parte de un traficante de personas y fue testigo de que vendieran a su madre, obligándola a casarse con un granjero chino. Park cruzó el desierto de Gobi para buscar refugio en Mongolia, antes de llegar a Corea del Sur. Actualmente tiene 28 años y vive en Estados Unidos. Está casada con un ciudadano estadounidense. Se ha dedicado a dar entrevistas sobre la dura situación que enfrentan los ciudadanos en el régimen de Corea del Norte, lo que le ha valido ser despreciada públicamente por el gobierno norcoreano. Según sus declaraciones, el adoctrinamiento es tan grande en su país que hace impensable cuestionar las circunstancias que se viven y expresar descontento con el régimen. Pone en peligro a toda la familia. Park nació en la ciudad de Hyesan, muy cerca de la frontera con China. Su padre traficaba con productos chinos y cuando lo detuvieron fue enviado a un campo de trabajos forzados. En 2007, su hermana mayor pudo escapar a China con la ayuda de un contrabandista, lo que motivó a Yeonmi y a su madre a cruzar la frontera también para reunirse con su hermana. Pero lo que siguió fue una dura travesía que duró varios meses a través de una red de tráfico de personas. 2. Song Byok. Song Byok es un artista que fue seleccionado cuando tenía 24 años por el gobierno para ser un artista oficial de propaganda del Estado. Su trabajo consistía en ayudar a mantener el adoctrinamiento y la idolatría hacia los líderes del país. Trabajó en ello hasta que una hambruna asoló al territorio tras la muerte de Kim Il-sung, por lo que su padre y él huyeron hacia China en búsqueda de comida. Su padre se ahogó intentando cruzar el río Tumen en el año 2000. Byok y él estaban atados por una cuerda, pero finalmente la corriente arrastró a su papá. Aunque pidió ayuda a los guardias fronterizos de Corea del Norte, no auxiliaron a su padre. Por este intento fallido de fuga, fue torturado y encarcelado durante 4 meses. Una vez liberado, nuevamente comenzó a planear cómo fugarse y decidió llevarse consigo sus fotos familiares. Logró escapar en 2001 y en el año 2004 realizó un servicio funerario conmemorativo junto al río donde su padre se ahogó. Una vez que se instaló en Corea del Sur, comenzó a producir obras satíricas para contrarrestar la propaganda que alguna vez fue obligado a hacer. Su obra más famosa presenta la cabeza de Kim Jong-il trasplantada en el cuerpo de Marilyn Monroe. Él espera que su trabajo ayude a cambiar las actitudes en su país de origen y está seguro de que los líderes norcoreanos están al tanto de sus obras. 3. Lee Min-bok.
Lee Min-bok es un investigador que trabajaba en la Academia de Ciencias Agrícolas de Corea del Norte. En 1990 intentó desertar del régimen y no tuvo éxito, hasta que pudo dejar el país en 1991. Finalmente se instaló en Corea del Sur en 1995. Su familia pudo enviarle sus diarios, donde tiene un registro de la historia de Corea del Norte y con el que ha pensado en publicar un libro. Lee nació en 1958 y una vez que pudo escapar del régimen opresivo en el que vivió varias décadas, se dio cuenta de que quería dedicar su vida y ayudar a quienes seguían viviendo en Corea del Norte. Entre 2003 y 2018, sin embargo, se vio obligado a abandonar su campaña contra el gobierno norcoreano debido a un acuerdo entre ambas Coreas para el cese de hostilidades. Antes de eso, Min-bok logró enviar más de 300 millones de globos con volantes e información con mensajes anti-Kim Jong-un para que cruzaran la frontera, con la idea de que los ciudadanos se enteraran de que había una mejor vida del otro lado de la frontera. Por su activismo, Lee ha estado en riesgo, pues incluso el gobierno norcoreano envió en una ocasión un espía para matarlo, pero las autoridades de Corea del Sur lograron arrestarlo antes de que cumpliera su cometido. 4. Yi Seong-ho. Yi Seong-ho tiene actualmente 38 años. Es originario de Hwaryong, una ciudad norcoreana ubicada cerca de la frontera con China. Logró salir de Corea del Norte en 2006, a pesar de estar impedido físicamente, pues perdió una mano y una pierna en un accidente. Su historia es la de un niño mendigo que robaba carbón para poder sobrevivir. En una ocasión, durante uno de los robos en un tren, se cayó, perdiendo la mano y una pierna. Ha declarado que el gobierno no ayuda a las personas que tienen problemas como los de él, pues ellos mismos tienen que fabricar sus propias muletas. Usó unas muletas frágiles que un conocido le fabricó con madera, hasta el día en que llegó a Corea del Sur con 25 años. Aunque el gobierno de Corea del Sur le dio unas nuevas muletas a su llegada, todavía conserva las viejas, pues le recuerdan la solidaridad de las personas que le ayudaron a conseguir el material para fabricarlas. Cuando cruzó el río Tumen hacia China, casi se ahoga, y después de cruzar, tuvo que recorrer en muletas miles de kilómetros hacia Laos. Después viajó a Tailandia y finalmente llegó hasta Corea del Sur. Cuando estuvo en este país, se sorprendió mucho al enterarse de que ahí no golpean a los discapacitados como en Corea del Norte. Después de recibir atención médica y una prótesis, pudo reunirse con su hermano, quien también había escapado del régimen norcoreano. 5. Kim Cheol-wong. Kim Cheol-wong creció en una destacada familia norcoreana, pues su padre era gobernador provincial y su madre una profesora universitaria. A muy temprana edad se hizo evidente que tenía aptitudes musicales y comenzó a practicar piano cuando apenas tenía 5 años. De 1995 a 1999 tuvo la oportunidad de estudiar en un conservatorio de Moscú y cuando regresó a su país fue nombrado pianista principal de la Orquesta Sinfónica del Estado. A diferencia de otros desertores que se fueron debido a la hambruna, él había disfrutado de una vida privilegiada, pero quiso irse porque estaba descontento con las restricciones que tenía como artista. Cuando huyó, no tuvo problemas en los puntos de inspección porque era titular de una tarjeta de ciudadanía de Pyongyang, la capital, donde viven los ciudadanos de la élite norcoreana. Cruzó el río Tumen y fue encontrado por el ejército encubierto, a quienes les dio $2,000 para que lo ayudaran a llegar a un poblado. En el pueblo empezó a trabajar cosechando arroz y cortando madera. Mientras vivía en China, se enteró de que Corea del Sur estaba proporcionando refugio a los desertores. Consiguió un pasaporte falso, pero las autoridades migratorias lo atraparon saliendo de Beijing y pasó 3 meses en prisión. Después lo subieron a un tren para llevarlo de regreso a Corea del Norte, pero logró escapar por una ventana. 2 meses más tarde, lo detuvieron en Mongolia y nuevamente fue a parar a una prisión, donde estuvo 6 meses, tras los cuales fue enviado a un campo de prisioneros norcoreano. Cuando llegó, fue reconocido por un investigador de la prisión quien le ayudó a hacerse pasar por otra persona y así consiguió que lo pusieran en libertad. De inmediato volvió a cruzar el río Tumen, compró otro pasaporte falso y con él logró llegar a Corea del Sur en el año 2003. 6. Moon Ki-nam. Moon Ki-nam nació en Chongju, en Pyongyang del Norte.
y ha afirmado que su padre fue un desertor norcoreano durante la Guerra de Corea, lo que tuvo un impacto negativo en su vida. Parte de los motivos que lo llevaron a convertirse también en desertor fue la intención de reencontrarse con su papá y con sus tíos. Moon representó a la sección nacional de fútbol de Corea del Norte entre 1969 y 1979 y fue convocado a los Juegos Asiáticos de 1974. Luego comenzó una carrera directiva, entrenando a la sección nacional de fútbol sub-20 en el Campeonato Mundial de la AFC de 1990. Después de trabajar en la oficina de la Asociación de Fútbol en Gyeonggi, desertó a Corea del Sur en 2004, huyendo a través de China junto a su esposa y sus 4 hijos. Más tarde se convirtió en entrenador de la Universidad de Ulsan en Corea del Sur. 7. Lee Kyung-hui. Lee Kyung-hui es una gimnasta rítmica que actualmente está retirada. Desertó de Corea del Norte y fue entrenadora de gimnasia surcoreana. Nació en 1971 en Pyongyang. Su padre fue un maestro que educaba a los principales funcionarios del partido en la Escuela Superior del Partido. Lee comenzó a practicar gimnasia desde los 11 años gracias a su madre. Contra los deseos de su padre, quien quería que ella fuera a la universidad y creía que una carrera como gimnasta obstaculizaría sus logros académicos. En 2007, abandonó a Corea del Norte y consiguió la nacionalidad surcoreana. En ese país trabajó como entrenadora del equipo de gimnasia rítmica hasta 2017. Obtuvo mucha atención en Corea del Sur por su testimonio donde declaró que había sufrido agresión sexual por parte de un miembro de la Asociación Coreana de Gimnasia. 8. Tae Yong-ho. Tae Yong-ho fue embajador adjunto de Corea del Norte en el Reino Unido antes de desertar con su familia a Corea del Sur en 2016. Él ha sido descrito como el funcionario norcoreano de más alto rango que ha desertado del régimen. El gobierno surcoreano le ha brindado protección desde su deserción. Desde que desertó, ha brindado muchas charlas y entrevistas, enfatizando en que el gobierno norcoreano es violento, autoritario y actúa bajo secretismo. Ha dicho que teme ser asesinado, pero aún así está dispuesto a hacer todo lo que esté en sus manos para derrocar al régimen de Kim Jong-un. Según ha afirmado, cree que el gobierno caerá algún día por un levantamiento popular. Además, ha comparado la situación que se vive en Corea del Norte con lo ocurrido en Sudáfrica, con el apartheid y en Alemania durante el nazismo. En mayo de 2018 publicó el libro Criptografía desde la Secretaría del Tercer Piso, una memoria de su vida como diplomático norcoreano, que se convirtió en un éxito de ventas en Corea del Sur, vendiendo 10.000 ejemplares en 4 días. En 2020 se convirtió en el primer desertor de Corea del Norte en ganar un escaño en la Asamblea Nacional a través de una votación electoral. 9. Hwang Yang-yeop. Hwang Yang-yeop fue un político norcoreano que desertó en 1997. Antes de Tae Yong-ho, fue el desertor de más alto rango. Hwang fue de los que elaboraron la filosofía Juche, ideología estatal de Corea del Norte. Nació en Kangdong y se graduó en la Escuela Comercial de Pyongyang en 1941. Desde 1946 fue parte del Partido de los Trabajadores. Él y su ayudante, llamado Kim Duk-hong, desertaron cuando regresaban de un viaje a Tokio en 1997. Ingresaron a la Embajada de Corea del Sur en Beijing, haciéndose pasar por diplomáticos surcoreanos con unos pasaportes falsos. Cuando se descubrió su identidad, hubo muchas tensiones diplomáticas, pero finalmente permitieron que partieran hacia Corea del Sur, a través de Filipinas, varias semanas después. Su deserción causó bastante revuelo y tras las noticias de su huida, su esposa se suicidó en Corea del Norte, mientras que una de sus hijas murió en circunstancias extrañas. Tras caerse de un camión, se cree que sus otros 2 hijos y sus nietos fueron enviados a campos de trabajos forzados. Después de su llegada a Corea del Sur, se convirtió en un duro crítico del régimen norcoreano, publicando más de 12 libros y tratados que acusaban a Kim Jong-un de traicionar la ideología Juche y construir un feudalismo en lugar de un gobierno socialista. Fue presidente del Instituto de Investigación de Políticas de Unificación, pero fue destituido en el año 2000, lo que lo llevó a señalar al gobierno de Corea del Sur de querer silenciarlo para no incomodar al régimen norcoreano. En 2010 murió de un ataque al corazón, y aunque hubo una investigación, se descartó que hubiera sido asesinado. 10. Ho Song-hil. Ho Song-hil es un ex embajador interino de Corea del Norte que residía en Italia. Tras la desaparición de él y de su esposa en 2018, muchas personas asumieron que vivían de forma encubierta en Europa, pero en 2020 se informó que estaban en Corea del Sur.
La esposa de Ho solicitó permiso al Servicio Nacional de Inteligencia para regresar a Corea del Norte, porque temía por la seguridad de su hija adolescente y del resto de su familia. El SNI aprobó su solicitud y dejó claro en sus declaraciones públicas que la pareja había desertado voluntariamente. La mayoría de los diplomáticos norcoreanos que residen en el extranjero están obligados a dejar a sus familias en Pyongyang, como medida para evitar que deserten. La deserción de Ho fue vista como una vergüenza para el gobierno de Kim Jong-un. A pesar de que el exfuncionario se encuentra protegido por las fuerzas de seguridad de Corea del Sur, los expertos no han descartado un posible intento de asesinato por parte del régimen norcoreano, pues ya ha ocurrido en el pasado, cuando el sobrino de Kim Jong-il desertó en 1982, y a pesar de que cambió su apariencia con cirugía plástica, fue asesinado a tiros en Corea del Sur, 15 años después de su deserción. ¿Conocías la realidad que se vive en Corea del Norte? ¿Qué te han parecido estas historias de las personas que se han atrevido a escapar de la opresión del régimen norcoreano? Comenta tu opinión y no te olvides de compartir este video para que más personas se enteren del valor que tuvieron estos hombres y mujeres.